Capítulo 1. La ceniza de la infancia y la semilla de la tormenta. Las callejuelas de Kioto, laberínticas y vetustas, guardaban un sinfín de historias entre sus adoquines húmedos y sus edificios desvencijados. Para Nagato Uzumaki, cada grieta en el cemento, cada grafiti descolorido, eran capítulos silenciosos de una vida que apenas comenzaba, una vida marcada por el silencio y la ausencia. Nacido sin el consuelo de una familia, sus primeros años transcurrieron en la monotonía gris de un orfanato municipal, un refugio más parecido a una prisión blanda. No había recuerdos de padres, ni de un hogar cálido. Solo el constante olor a desinfectante y a comidas insípidas, y la visión de docenas de niños que, como él, flotaban a la deriva en un mar de incertidumbre. A diferencia de la mayoría de los infantes, Nagato no era un torbellino de energía ni un pozo de travesuras. Su temperamento era inusualmente sereno, casi etéreo. Con su figura esbelta y un cabello que desafiaba la paleta de colores japonesa, un rojo vibrante, tan inusual como sus ojos azul grisáceo, a menudo se sentía como un espectro, diferente, casi invisible. Pero era precisamente esa quietud la que lo hacía singular. Observaba el mundo con una intensidad que pocos percibían, absorbiendo no solo lo que veía, sino también lo que sentía. Y lo que sentía, a menudo, era una oscuridad que los adultos parecían ignorar. Las sombras en las esquinas de los pasillos, las corrientes de aire heladas que no provenían de una ventana abierta, los objetos que se desplazaban sin motivo, para los cuidadores del orfanato, eran caprichos de la vejez del edificio o travesuras infantiles. Para Nagato, eran presencias. Una opacidad nauseabunda que se pegaba a las superficies, un frío que calaba hasta los huesos y un miasma que a veces le oprimía el pecho. Se acurrucaba en su cama, con los puños apretados bajo la manta raída, sintiendo una punzada de miedo que no era solo por lo desconocido, sino por la aplastante impotencia. ¿Por qué solo él percibía esa densa atmósfera? ¿Por qué nadie más reaccionaba ante esa asfixiante presión que a veces llenaba el aire? Un día, mientras ayudaba a la anciana señora Kumi, la única cuidadora que a veces le ofrecía una sonrisa genuina, a limpiar el pequeño patio trasero, Nagato vio como un balón de goma, que ningún niño había tocado, rodaba por sí solo desde un rincón oscuro hasta el centro del patio. La señora Kumi suspiró. Parece que los duendes del jardín están jugando hoy. Nagato no dijo nada. Había sentido el escalofrío, la presencia invisible que había empujado el balón. Era algo que se movía entre la realidad y la sombra, una anomalía que solo sus sentidos parecían captar. Sus noches no eran un escape del día. Estaban pobladas por sueños recurrentes, no de monstruos comunes, sino de ojos. Ojos de un violeta profundo, casi negro, con círculos concéntricos perfectos que giraban lentamente, como ondas en un estanque. Eran hipnóticos, vastos, y de ellos emanaba un poder tan inmenso que lo ahogaba, pero también una profunda, inexplicable tristeza. Se despertaba empapado en sudor frío, el patrón circular grabado en su mente. Intentaba dibujarlos en el polvo, en trozos de papel robados, pero nunca lograba capturar la complejidad, la profundidad de esa visión. ¿Eran solo sueños? ¿O presagios de algo que yacía latente en su interior? A medida que Nagato transitaba de la niñez a la adolescencia, el orfanato se convirtió en un refugio cada vez más precario. La ayuda del gobierno disminuía, los recursos escaseaban. Los inviernos eran más crudos, los veranos más sofocantes. Nagato, ya con 12 años, era un adolescente silencioso y observador. Su cabello rojo seguía siendo un faro inusual, y su complexión delgada, aunque engañosa, escondía una inesperada tenacidad. Su amigo de la infancia, Takeshi, seguía siendo su ancla. Takeshi era todo lo que Nagato no era. Ruidoso, optimista, un torbellino de energía que contagiaba alegría. Habían forjado una amistad inquebrantable, una burbuja de calidez en la fría realidad de su orfanato. Takeshi era su escudo contra el mundo exterior y Nagato, a su vez, sentía una responsabilidad silenciosa de proteger a su único y verdadero amigo. Las sombras que Nagato percibía no desaparecieron con su crecimiento. De hecho, se hicieron más definidas. Ahora, a veces, veía siluetas borrosas que se movían en las esquinas de su visión, figuras que se formaban y se disipaban en la penumbra.
Las sentía, esas cosas invisibles, alimentándose de la desesperación, la tristeza, el enojo de los demás huérfanos. Eran la manifestación de las emociones negativas que bullían en ese lugar de carencias. Nagato seguía sin entender qué eran, pero sabía que eran peligrosas. Quería proteger a Takeshi de ellas, pero ¿cómo se lucha contra lo invisible? La rutina diaria de Nagato se centraba en sobrevivir y, si era posible, en aprender. En la pequeña escuela pública a la que asistían, Nagato no era brillante, pero era tenaz. Leía todo lo que caía en sus manos, buscando respuestas, buscando una forma de entender el mundo más allá de lo evidente. Sin embargo, no había libros que explicaran las sombras o los ojos de sus sueños. Se sumergía en viejos tratados de filosofía, en mitología, en cualquier texto que hablara de lo inexplicable, buscando una clave. No la encontró, pero su mente se agudizó, volviéndose más reflexiva y analítica. Los años pasaron, y Nagato y Takeshi, ahora de 17 años, eran casi hombres. Nagato había crecido en estatura, su cabello rojo era una melena desordenada, y sus ojos azules grisáceos, aunque seguían siendo extraños, parecían más profundos, más sabios. Takeshi, por su parte, seguía siendo el alma del orfanato, un muchacho vibrante y lleno de sueños. Hablaban de escapar de la pobreza, de encontrar trabajo en la ciudad, de construir una vida mejor. Nagato, sin embargo, tenía una carga silenciosa. Las sombras eran cada vez más insistentes, más tangibles. Veía maldiciones de bajo grado de forma regular, pequeñas, insignificantes para un hechicero, pero aterradoras para él, que seguía siendo un observador indefenso. Odiaba esa sensación de impotencia que lo consumía cada vez que veía una, sabiendo que se alimentaban del sufrimiento de la gente. Un día, la tos de Takeshi, que había sido una molestia menor durante semanas, se agravó. Al principio, era solo una tos seca y persistente. Luego, se volvió húmeda, desgarradora, acompañada de una fiebre que iba y venía en oleadas, como mareas malignas. La sonrisa de Takeshi, antes tan brillante, se desvaneció, reemplazada por una palidez cadavérica. Sus ojos, antes llenos de vida, se hundieron, rodeados de ojeras oscuras. Takeshi, el inquebrantable, el siempre enérgico, se cansaba con la más mínima actividad, y su respiración se volvió sibilante. Su piel se puso cerosa y, a veces, un tinte azulado aparecía alrededor de sus labios. La señora Kumi, ahora más anciana y frágil, con el rostro surcado por la preocupación, hizo lo que pudo. Paños fríos en la frente de Takeshi, infusiones de hierbas preparadas con las pocas raíces que conseguían, oraciones silenciosas a deidades que parecían ignorar sus súplicas. Pero nada funcionaba. La pequeña clínica local, apenas una extensión del orfanato, carecía de medicamentos avanzados. Sus recursos eran casi nulos, y los médicos, más bien enfermeros de buena voluntad, solo podían diagnosticar fiebre persistente y neumonía severa. El tiempo corría. Nagato, sentado al lado de la cama de Takeshi, sentía la impotencia como una garra fría en el pecho. Veía a su amigo sufrir, escuchaba su respiración entrecortada, cada vez más débil. Era la misma sensación que lo había perseguido desde su encuentro con la oscuridad invisible. Esa incapacidad para hacer algo. Una noche, la fiebre de Takeshi alcanzó su punto máximo. Se despertó con un grito ahogado, convulsionando en la cama, sudando profusamente, su cuerpo ardiendo. La señora Kumi, con lágrimas silenciosas surcándole el rostro, intentó calmarlo, murmullos de consuelo que sonaban huecos en el aire. «Está muy grave, Nagato», susurró la señora Kumi, su voz quebrada. «No hay nada más que podamos hacer aquí. Necesita un hospital de verdad. Uno en la ciudad, con medicinas de verdad. Un especialista». La idea resonó en la mente de Nagato. Un hospital en la ciudad. Había escuchado los rumores, las leyendas urbanas entre los huérfanos sobre un lugar donde la gente rica iba cuando se enfermaba. Un lugar con verdaderos médicos y curas milagrosas. Era una distancia considerable, un viaje peligroso, pero la desesperación de ver a Takeshi desvanecerse era un tormento insoportable. No podía quedarse quieto. La determinación se encendió en los ojos de Nagato, una llama furiosa que disipó su habitual quietud. Su alma clamaba por acción.
Tomó la manta más gruesa que pudo encontrar y, antes de que la señora Kumi pudiera detenerlo, salió corriendo del orfanato. La lluvia, que había sido una llovizna suave, ahora caía con una furia torrencial, azotando su rostro como agujas heladas. El viaje fue una agonía. Las calles de Kioto, ya un laberinto en plena luz del día, se transformaron en un dédalo oscuro y traicionero bajo la cortina de agua y la oscuridad de la noche. Las farolas parpadeaban, creando sombras danzantes que Nagato, con su sensibilidad agudizada, sentía que se movían con una malicia propia. Eran maldiciones de bajo grado, más definidas ahora, que se deleitaban en el miedo de la ciudad, pero Nagato las ignoró. Cada paso era una batalla. Se resbaló varias veces en el pavimento resbaladizo, sus rodillas se rasparon, sus ropas se empaparon, pero la imagen del rostro pálido y sudoroso de Takeshi era un motor incesante, impulsándolo hacia adelante horas después, tiritando de frío y agotamiento. Nagato llegó a lo que creía que era el hospital. Era un edificio de aspecto imponente, pero la fachada estaba agrietada, las ventanas rotas y tapiadas con tablones de madera. Un cartel oxidado, casi ilegible por el musgo y el óxido, rezaba: Hospital General de Kioto, cerrado por mantenimiento. Peligro de derrumbe. El corazón de Nagato se encogió, una punzada de desesperación más aguda que el frío. Había fallado. Había caminado todo ese camino en vano. La impotencia lo golpeó con más fuerza que nunca. Pero entonces, algo más lo golpeó. No era el frío de la lluvia o la desesperación de su error. Era la sensación. Esa misma oscuridad densa, esa presencia nauseabunda que había sentido en el santuario abandonado de su niñez, pero multiplicada por 1000, concentrada en este lugar de muerte y olvido. Era tan potente que le hacía doler la cabeza, una presión insoportable en su cerebro. El aire se volvió pesado, espeso con un miasma pútrido que le revolvía el estómago. Los fantasmas de la enfermedad, el dolor y la muerte se arremolinaban aquí, pero no eran meros fantasmas. Eran maldiciones. Y una de ellas era diferente, abrumadora. De la profunda oscuridad del interior del hospital abandonado, una figura emergió lentamente. Al principio, Nagato no pudo darle forma. Era una masa informe, hecha de la condensación de la desesperación humana, de la enfermedad incurable y de la muerte lenta. No era un fantasma. Era algo tangible, pero grotescamente amorfo, una criatura extraída directamente del aura de las pesadillas. Tenía múltiples ojos pequeños y rojos que brillaban en la penumbra, un cuerpo retorcido como ramas secas y podridas, y un aura de desesperación tan palpable que le helaba la sangre. Era una maldición. Y no una cualquiera. Era enorme, imponente, irradiando un poder que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Era una maldición de grado especial, aunque el joven Nagato, ajeno a la clasificación de los hechiceros, solo sabía que era la fuente de toda la oscuridad que lo había atormentado desde niño. El miedo lo petrificó. No era el miedo infantil a un monstruo escondido en el armario. Era el terror abrumador de enfrentarse a una fuerza que desafiaba toda comprensión, una encarnación viviente de la podredumbre del mundo. La maldición se movió lentamente hacia él, su forma ondulando, emitiendo un sonido gutural, como un estertor agonizante, que resonaba en el pecho de Nagato. No parecía tener intención de atacarlo de inmediato, sino de deleitarse en su miedo, de saborear su desesperación, de consumir su joven espíritu. En ese momento, la imagen de Takeshi, su mejor amigo, retorciéndose en la cama con fiebre, el aliento entrecortado, inundó la mente de Nagato. La palabra impotencia. Esa palabra, que había sido su sombra silenciosa durante toda su vida, resonó en su cabeza, una y otra vez. Se negó. Se negó a ser débil. Se negó a ver a alguien que amaba sufrir y no poder hacer absolutamente nada. Se negó a ser una víctima. Una furia ardiente, nacida de la desesperación más pura, estalló dentro de él. No era una furia infantil, sino una oleada de energía primigenia. La energía maldita latente que había estado hibernando en su interior, un legado de su linaje Uzumaki desconocido, se encendió como un volcán en erupción. La sensación de poder era abrumadora, pero no lo asustaba. Era la respuesta a su impotencia. Y entonces, sucedió. Sus ojos, esos ojos azul grisáceo, se transformaron. El azul se desvaneció, reemplazado por un violeta profundo, casi negro.
aparecieron anillos concéntricos perfectos, ondas en un estanque que se extendían desde sus pupilas. El Rinnegan había despertado por completo. Una oleada de información, de conocimiento sobre la energía maldita y el funcionamiento del mundo, inundó su mente. No era un conocimiento consciente, sino instintivo, grabado en la esencia de sus nuevos ojos. Vio la energía maldita de la maldición como un río oscuro y retorcido. Vio su propia energía, un torbellino púrpura que se arremolinaba dentro de él, puro y sin forma, esperando ser moldeado. La maldición, sintiendo el cambio drástico en Nagato, lanzó un alarido de sorpresa y se abalanzó, sus múltiples brazos amorfos extendiéndose para atraparlo. El miedo trató de resurgir, pero fue aplastado por una nueva sensación. Poder absoluto. Un grito primal escapó de los labios de Nagato. Instintivamente, extendió una mano. El aire alrededor de la maldición se comprimió violentamente, no solo repeliéndola, sino aplastándola contra el edificio. Es el paso de la creación y el vacío, manifestándose por primera vez con una potencia aterradora. El cuerpo de la maldición se retorció, gimiendo mientras era forzado a volver a su estado más elemental, su energía maldita siendo disipada al instante por la fuerza anómala. Pero la maldición de grado especial era tenaz. Se recuperó, aunque visiblemente dañada y reducida en tamaño, y lanzó una serie de proyectiles de energía maldita negra hacia Nagato. Nagato no dudó. Sus ojos, ahora los Rinnegan, escanearon el entorno, y una nueva orden mental, una que nunca había concebido, se formó. La tierra bajo sus pies vibró. De la sombra de su propio cuerpo, de la energía maldita concentrada alrededor de él, surgieron tres figuras colosales. La primera, un gigante de 10 brazos hecho de un material desconocido, similar a un cristal oscuro iridiscente, con alas masivas de energía pura, se interpuso entre Nagato y los proyectiles, absorbiéndolos sin inmutarse. Era Chikara, el arcángel del golem, el primer Shikigami del sendero, manifestándose con una resonancia existencial adaptativa que lo hizo invulnerable al ataque al instante. Su mera presencia purificaba el aire. La segunda figura era un remolino de sombras cósmicas con un sinfín de ojos luminosos, ágil como un felino y silencioso como la noche. Se movió con una velocidad irreal, interponiéndose entre un ataque sorpresa de la maldición y Nagato, manipulando la probabilidad para que el golpe fallara por milímetros, o incluso para retroceder el tiempo en esa microárea. Era Yoru, el seráfico del vacío. La tercera, una forma femenina de energía pulsante con alas fluidas y manos que resplandecían con un aura de desintegración, se lanzó directamente contra la maldición. Sus ataques no solo golpeaban, sino que desmantelaban la forma de la criatura a nivel conceptual, borrando partes de su existencia con cada toque. Era Akai, la serafín de la anulación. Los Shikigamis del sendero, seres de la más alta clase especial, comparables en poder y adaptabilidad a Mahoraga, se movían con una gracia y letalidad que asombrarían a cualquier hechicero. Eran una extensión perfecta de la voluntad de Nagato, leales hasta la médula, y sus habilidades se adaptaban y anulaban las de la maldición con una facilidad alarmante. La maldición de grado especial, aunque poderosa, estaba siendo completamente superada. Nunca había enfrentado una técnica maldita como esa. El Rinnegan de Nagato le permitía leer cada movimiento, cada flujo de energía, incluso anticipar sus intenciones. Lanzó un alarido de pura desesperación, intentando una última embestida desesperada. Pero Nagato no le dio la oportunidad. Su mirada se endureció. Despertó otro de los 6 caminos, la atracción del cosmos. El aire alrededor de la maldición se deformó violentamente, el espacio mismo se curvó sobre sí mismo. Una fuerza gravitacional inmensa la atrajo, aplastándola, compactándola en una esfera de masa maldita. El último grito de la criatura se ahogó en el vacío mientras su existencia era comprimida en una singularidad diminuta que luego desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. La maldición de grado especial había sido aniquilada sin dejar rastro. Nagato se tambaleó, el poder inmenso de su Rinnegan agotando su pequeño cuerpo. Los 3 Shikigamis se disiparon en volutas de energía maldita, regresando al plano existencial del que habían sido invocados. La lluvia seguía cayendo, pero la atmósfera opresiva había desaparecido, reemplazada por un aire extrañamente limpio.
Capítulo 2. El abrazo del infinito. El eco de sus botas resonaba en el asfalto mojado, un latido frenético que acompañaba la pulsación de su Rinnegan. Nagato no sentía el cansancio, ni el frío de la noche. Solo la marea creciente de energía maldita que lo arrastraba hacia el epicentro de la perturbación. Sus músculos ardían, pero su mente estaba fría y calculada, cada fibra de su ser enfocada en la malevolencia que lo llamaba. El aire se volvió espeso, cargado de un miasma pútrido que le revolvía el estómago, y los árboles, una vez que salieron de la periferia de la ciudad, se alzaron como siluetas espectrales, sus ramas retorcidas como garras contra un cielo encapotado que parecía reflejar la oscuridad del mundo. El bosque, denso y sombrío, de repente se abrió, revelando un claro natural, una cicatriz en el corazón de la arboleda. En el centro, donde la tierra estaba batida y ennegrecida, se alzaba la figura. Era una maldición, pero a diferencia de las que había enfrentado hasta ahora, incluso la del hospital, esta era una abominación digna de pesadillas. Una masa colosal de carne putrefacta y tendones retorcidos, su piel de un verde enfermizo salpicada de pústulas pulsantes que exudaban una niebla ácida. Estaba coronada por múltiples cabezas, cada una con la boca abierta en un grito silencioso de agonía y rabia, sus ojos rojos y brillantes como ascuas, ardiendo con una sed de destrucción que helaba la sangre. Sus brazos, desproporcionadamente largos y terminados en garras afiladas y negras, arañaban el suelo, dejando surcos profundos en la tierra. Esta no era solo una maldición de grado especial. Era una criatura nacida de un miedo primordial, un catalizador del terror puro, una masa de odio ancestral que parecía haber estado gestándose en la oscuridad de los siglos. Nagato se detuvo en seco, a una distancia prudente, sus ojos Rinnegan brillando con un violeta intenso que parecía absorber la poca luz que quedaba en el claro. Podía sentir la inmensa, casi ilimitada, cantidad de energía maldita que emanaba de la bestia, un aura tan densa que el aire a su alrededor parecía distorsionarse y vibrar con una malicia palpable. Su corazón latió con fuerza en su pecho, pero no era el miedo paralizante de su infancia, sino una adrenalina fría y concentrada, una claridad gélida que le agudizaba todos los sentidos. La palabra impotencia, que había sido su sombra silenciosa, intentó susurrarle al oído, una vieja herida, pero Nagato la ahogó con una resolución férrea que nacía de su nuevo poder. No esta vez. Nunca más. La maldición, percibiendo la inusual densidad de energía maldita que Nagato emanaba, una energía que no había sentido antes en este mundo, lanzó una de sus cabezas más grandes hacia él, sus ojos rojos y brillantes fijándose en Nagato con una mezcla de curiosidad y apetito. Un rugido primario y resonante escapó de sus múltiples gargantas, haciendo temblar los árboles a su alrededor y erizando el vello de la nuca de Nagato. Se lanzó hacia él, no con velocidad sorprendente, sino con una fuerza bruta y una masa imparable, cada paso haciendo vibrar el suelo como un terremoto menor. Su intención era clara: aplastarlo. Nagato no retrocedió un solo centímetro. Su Rinnegan analizó cada movimiento, cada flujo de energía maldita que la bestia desplegaba. Vio los puntos débiles ocultos bajo la piel putrefacta, las trayectorias predecibles de sus ataques, la intención homicida en cada uno de sus grotescos apéndices. Su mente era un torbellino de cálculos, procesando la información a una velocidad vertiginosa, y su propia energía maldita respondía a cada orden tácita, preparándose. Paso de la creación y el vacío, murmuró Nagato, su voz tranquila pero cargada con el poder de un dios. Extendió su mano derecha, con la palma abierta hacia la criatura. Una fuerza repulsiva invisible pero inmensa golpeó a la maldición directamente en el pecho. La bestia, que momentos antes parecía imparable, se detuvo en seco. Sus patas traseras se arrastraron por el suelo, abriendo surcos profundos en la tierra, mientras una presión invisible la empujaba hacia atrás con una violencia brutal. Era como si una montaña invisible hubiera chocado contra ella. El rugido de la maldición se transformó en un gemido gutural de dolor, confusión y una incipiente desesperación. Fragmentos de su cuerpo putrefacto se desprendieron con el impacto, salpicando el claro con un líquido verdoso y fétido. La maldición, aunque tambaleante, se recuperó rápidamente, girando sus múltiples cabezas con una furia desatada.
Varias de sus bocas se abrieron en un coro de gorgoteos, liberando chorros de un líquido corrosivo y un aliento fétido de energía maldita. El ataque cubrió un amplio radio, amenazando con incinerar el bosque y a Nagato con él. Nagato, con una calma que desmentía su edad, no se movió. Su Rinnegan brilló con más intensidad, la luz violeta pulsando. Chikara, Yoru, Akai, pensó, una orden clara que resonó no solo en su mente, sino que parecía manifestarse directamente de su alma, una voluntad inquebrantable que el universo mismo parecía obedecer. De las sombras que proyectaba la propia presencia de Nagato, no de su cuerpo físico, sino del aura de su técnica maldita, surgieron tres figuras imponentes, cada una pulsando con una energía que rivalizaba con la de la maldición y que parecía desafiar las leyes de la física. Chikara, el arcángel del golem, se materializó frente a Nagato en un destello de obsidiana iridiscente y cristal oscuro. Sus 10 brazos masivos se cruzaron frente a su cuerpo, formando un escudo impenetrable. Los chorros corrosivos de la maldición se estrellaron contra su superficie, pero en lugar de dañarlo, la energía de Chikara comenzó a absorberlos, volviendo su forma aún más densa y oscura. Con cada impacto, su cuerpo resonaba y se adaptaba, su resonancia existencial adaptativa volviéndolo inmune al tipo de daño recibido de forma instantánea y permanente. Los ataques de la maldición, momentos antes letales, ahora rebotaban inofensivamente o eran absorbidos, alimentando la defensa del golem. Yoru, el seráfico del vacío, apareció como un remolino de sombras cósmicas y estrellas, moviéndose con una agilidad que desafiaba la vista y la lógica. Sus múltiples ojos brillantes escanearon el campo de batalla, su forma etérea se deslizó directamente detrás de la maldición, apareciendo y desapareciendo en parpadeos que el ojo humano apenas podría seguir. Una de las cabezas de la maldición intentó morder a Yoru con una velocidad sorprendente, pero el Shikigami simplemente desdibujó su forma, su manipulación de la probabilidad y causalidad, alterando el espacio alrededor de él para que el ataque fallara por una fracción de segundo, o incluso para que el tiempo en ese punto se ralentizara para la maldición, dejándola en un bucle temporal minúsculo mientras Yoru se reposicionaba. La maldición no podía tocarlo. Akai, la serafín de la anulación, se manifestó como una figura femenina de luz y sombra fluidas, su cuerpo un baile de formas inconstantes, con manos que resplandecían con un aura de desintegración pura. Sin dudar, se lanzó directamente contra la maldición. Cada impacto de sus golpes no solo causaba daño físico. Parecía borrar una parte de la forma de la criatura a nivel conceptual, como si la realidad misma se estuviera deshaciendo. Sus golpes de anulación conceptual de la existencia desintegraban la propia energía maldita de la criatura, dificultando su regeneración y borrando su misma esencia de la existencia. La maldición rugió de agonía y frustración, una mezcla de dolor y pánico en sus múltiples voces. Había subestimado enormemente a su oponente. Esta no era solo una anomalía, era una fuerza de la naturaleza, un depredador superior. Intentó concentrar toda su energía en un solo ataque devastador, una gigantesca bola de miasma corrupto que latía con un poder cataclísmico, con la intención de destruir todo a su paso. Nagato, con sus ojos Rinnegan brillando con una determinación fría, anticipó el movimiento antes de que la maldición lo completara. La atracción del cosmos se activó con plena potencia. El aire alrededor de la gigantesca bola de energía maldita se deformó violentamente, el espacio mismo se curvó sobre sí mismo, retorciéndose de formas imposibles. La bola, en lugar de ser lanzada, se comprimió sobre sí misma con una fuerza gravitacional inimaginable, implosionando en un punto de luz que parpadeó y desapareció. La energía fue devorada, el potencial destructivo, anulado. Pero la maldición, en su desesperación, mostró un último truco, una habilidad de último recurso. De sus heridas abiertas, pequeños fragmentos de su carne putrefacta se desprendieron, transformándose instantáneamente en réplicas menores de sí misma, cada una con un aura de grado 1 o 2, pero en números abrumadores. Una horda de abominaciones más pequeñas que se abalanzaron sobre Nagato, intentando sobrecargarlo con su número. Nagato cerró los ojos por un instante, y al abrirlos de nuevo, el violeta de su Rinnegan se intensificó aún más, irradiando una luz inaudita. Convocatoria de la Legión, resonó en su mente, no como un susurro, sino como un comando que el universo obedeció.
de la sombra que proyectaba la propia presencia de Nagato, del mismo tejido de la energía maldita del bosque, surgieron decenas, luego cientos de criaturas. No eran bestias comunes, sino seres de energía pura, con la capacidad de cambiar de forma y de propiedades al instante para adaptarse a las réplicas. Lobos hechos de fuego maldito, serpientes de sombra que estrangulaban, aves con alas de navajas de viento que cortaban el aire, golems pequeños que chocaban con una fuerza sorprendente. La legión se lanzó contra la horda de réplicas, abrumándolas con su puro número, su ferocidad implacable y sus habilidades adaptativas, purificándolas en segundos, sin dejar rastro. Mientras Chikara mantenía a raya a la maldición principal, absorbiendo y reflejando sus ataques más potentes. Mientras Yoru danzaba alrededor de la criatura, manipulando su percepción y la causalidad para confundirla. Mientras Akai la desmantelaba poco a poco, borrando sus regeneraciones, Nagato se concentró. Esta era su oportunidad de terminarlo. La victoria estaba a su alcance, y con ella, la promesa de no volver a sentir la desesperación de la impotencia. Fusión de origen, murmuró Nagato, su voz baja, casi inaudible, pero cargada de una intención absoluta. Las energías de la repulsión y la atracción se arremolinaron alrededor de él, creando una esfera pulsante de color púrpura oscuro que crecía con cada segundo. No era una mera concentración de energía. Era una distorsión, un punto donde las leyes de la creación y la destrucción se fusionaban. La esfera creció, devorando la luz del entorno, sumiendo el claro en una penumbra antinatural. Luego, Nagato la lanzó. La fusión de origen golpeó a la maldición principal de lleno. No fue una explosión convencional, ni un simple impacto. Fue una anulación existencial. La maldición de grado especial, atrapada en el epicentro de la fusión, comenzó a desintegrarse, no solo físicamente, sino a un nivel más profundo. Su energía maldita se disolvía, su forma se desdibujaba, sus múltiples cabezas se contorsionaban en un último grito de agonía que se ahogó en el vacío mientras su existencia era borrada del plano. En cuestión de segundos, no quedó nada. Ni un rastro de carne, ni de hueso, ni de energía maldita. Solo un vacío absoluto, una ausencia en el espacio donde antes existía la aberración. Había sido purificada hasta la no existencia, borrada por completo por la fuerza del Rinnegan. Nagato se tambaleó, sus piernas casi cediendo bajo el inmenso drenaje de energía que había manipulado. A pesar del poder ilimitado del Rinnegan, su cuerpo todavía era joven y no estaba acostumbrado a la escala de energía que había desatado. Sus ojos Rinnegan brillaban con un violeta más pálido, y los Shikigamis de la legión se disiparon, volviendo a ser energía dispersa. Chikara, Yoru y Akai regresaron a su forma etérea, fundiéndose de nuevo en el aura de Nagato, en espera de su próxima invocación. La lluvia había cesado, y el silencio de la noche volvió al bosque, roto solo por el goteo persistente de las hojas y la respiración entrecortada de Nagato. Cayó de rodillas, el agotamiento abrumador. Pero una extraña sensación de triunfo lo recorrió. Había luchado. Había ganado. Y lo más importante, no había sentido la impotencia. Había protegido el área, aunque no hubiera nadie que lo supiera. Pensó en Takeshi. Había prometido encontrar ayuda. La satisfacción de su victoria se mezcló con la urgencia. Se puso de pie, tambaleándose, y comenzó a caminar, la lluvia lavando el rastro de la batalla. Necesitaba llegar al hospital para Takeshi, aunque el que había encontrado antes estuviera abandonado. No pasó mucho tiempo antes de que la sede de Jujutsu enviara un equipo de reconocimiento. La perturbación de energía maldita había sido masiva, una explosión de poder que había encendido todas las alarmas en Kioto y sus alrededores. Hechiceros de grado 2 y 1, armados y cautelosos, llegaron al claro, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y miedo ante la devastación. Árboles carbonizados por energías desconocidas, cráteres en el suelo que no podían explicarse, y la persistencia de una energía sobrenatural que helaba la sangre, una anomalía sin precedentes. Pero no encontraron rastro de la maldición, solo el vacío de su aniquilación. Estaban perplejos, y una sensación de temor reverencial se instaló en ellos. Esto no era obra de un hechicero común.
Fue entonces cuando la figura imponente de Satoru Gojo descendió del cielo, no una llegada común, sino un parpadeo, una distorsión en la realidad, su presencia un torbellino de poder. Sus pasos eran silenciosos, pero su aura de invulnerabilidad llenaba el aire, haciendo que los hechiceros de menor grado se sintieran insignificantes, casi invisibles. Su mirada, incluso velada por su característica venda, escaneó el área con una precisión que superaba la comprensión humana, percibiendo cada átomo de energía. Caminó hasta el centro del claro, su atención fijándose en la pequeña figura de Nagato, arrodillado en el suelo mojado, sus ojos brillando con el patrón violeta y anillado del Rinnegan. Gojo sintió el rastro de la maldición de grado especial. Sentía el poder residual de los Shikigamis de Nagato, una energía tan única y poderosa que era casi una asignatura. Y luego, sintió la inmensidad de la energía de Nagato, una marea púrpura que lo cubría, inconfundible y sin precedentes. No era una técnica que pudiera rastrear en los archivos del Jujutsu. No era de los clanes Zenin, Gojo, ni Kamo. Era algo, fundamentalmente nuevo, algo que desafiaba la comprensión del mundo Jujutsu. Se agachó, su voz suave, aunque con un tono de asombro apenas disimulado. Así que tú eres la fuente de todo este alboroto, pequeño. Vaya, vaya. Destruiste una maldición de grado especial tú solo. Impresionante. Sus ojos bajo la venda se enfocaron aún más, desentrañando la naturaleza de la técnica maldita de Nagato. No un trasplante, no una mutación. Era innata, forjada desde el nacimiento, única en este mundo. Era el poder más puro que había sentido en mucho tiempo, una anomalía incluso para él. Nagato levantó la vista, sus ojos Rinnegan fijos en Gojo. Había una mezcla de agotamiento, asombro y una extraña familiaridad en su mirada. Vio a Gojo no solo como un ser humano, sino como un torbellino de energía infinita, una anomalía en sí mismo, un pilar de poder que comprendía, o al menos intuía, la magnitud de lo que había hecho. ¿Qué eres? Preguntó Nagato con voz ronca, apenas un susurro. Gojo sonrió, una de esas sonrisas que podían ser tranquilizadoras y aterradoras a la vez. Soy Satoru Gojo. Y tú, chico, tienes un poder realmente asombroso. Un poder que nunca antes había visto. Se quitó la venda, revelando sus propios ojos celestiales, los 6 ojos, y se encontró con el Rinnegan de Nagato. Por un instante, el silencio fue absoluto. Una comunicación más allá de las palabras fluyó entre dos existencias anómalas, dos pilares de poder incomprensible que se encontraban por primera vez en la historia. Una chispa de reconocimiento mutuo, de la soledad que solo un poder absoluto puede conferir. ¿Qué son esos ojos? Preguntó Gojo, aunque la respuesta ya se había grabado en su mente. Eran el amanecer de una nueva era. No lo sé, dijo Nagato. Simplemente, aparecieron. Gojo asintió lentamente. Interesante. Muy interesante. Se puso de pie, su expresión volviéndose seria, el juego desapareciendo de sus ojos. No es seguro para ti estar solo con un poder así. Este mundo es peligroso para aquellos que se desvían de la norma. Y el tuyo es un desvío monumental. Es un milagro que hayas sobrevivido hasta ahora. Extendió una mano hacia Nagato. Ven conmigo. Te enseñaré a controlarlo. Te enseñaré a usarlo para proteger a la gente, y a ti mismo. Nagato dudó. Confiar en un extraño. Pero había algo en la voz de Gojo, una autoridad inquebrantable, y una promesa de seguridad que Nagato nunca había conocido. Y más importante, Gojo no parecía asustado por él, solo intrigado y un tanto emocionado, como si hubiera encontrado un juguete nuevo e increíblemente poderoso. Más allá de eso, Gojo representaba la oportunidad de entender. La oportunidad de proteger a quienes le importaban. La oportunidad de no volver a sentir la impotencia que lo había atormentado. La oportunidad de no ver a otro Takeshi desvanecerse. Pensó en Takeshi, en la urgencia de encontrar ayuda. Mi amigo, Takeshi, está enfermo. Necesita un médico. Gojo asintió, su sonrisa regresando, pero con un matiz de comprensión. Claro. Nos encargaremos de tu amigo. Pero tú vienes conmigo. Ese es el trato. Nagato asintió. La oferta era ineludible. Tomó la mano de Gojo. La decisión cambiaría su vida para siempre.
El camino a la Academia de Jujutsu de Tokio fue una revelación para Nagato. La escuela era imponente, una fortaleza de lo místico oculta a la vista del mundo. Gojo le explicó brevemente sobre las maldiciones, la energía maldita y el trabajo de los hechiceros. Nagato escuchaba, sus nuevos ojos asimilando el flujo de energía maldita en la ciudad, las sombras invisibles que ahora podía discernir con una claridad aterradora, pero que ya no le infundían el mismo miedo. Al llegar, Gojo lo llevó directamente a la enfermería de la escuela, donde una hechicera de grado 1, la doctora Yairi Shoko, ya estaba esperando. Su expresión, normalmente hastiada, se tornó de curiosidad ante la llegada de Gojo con un adolescente de cabello rojo y ojos inusuales. Shoko-chan, te presento a Nagato Uzumaki. Nuestro nuevo estudiante de grado especial, dijo Gojo con su habitual desenfado. Y necesita un favor médico. Su amigo está muy enfermo en el orfanato. Shoko levantó una ceja, asombrada. ¿Grado especial? ¿Tú mismo lo trajiste? Esto es nuevo. Su mirada escéptica se suavizó al ver la preocupación genuina en el rostro de Nagato. Bien. Dame la dirección. Envía a alguien a recogerlo y tráelo aquí. Veré qué puedo hacer. Nagato le dio la dirección del orfanato. La promesa de ayuda para Takeshi le dio una oleada de alivio que casi lo hizo derrumbarse. Después de encargar a Takeshi al cuidado de Shoko, Gojo llevó a Nagato al área de los dormitorios. Aquí te quedarás, dijo, abriendo una puerta a una habitación sencilla pero limpia, con una litera, un pequeño escritorio y un armario. Era más de lo que había tenido en el orfanato. Estás oficialmente inscrito como estudiante de primer año, clase de hechicería. Y como ya te dije, por la naturaleza de tu técnica maldita innata y el incidente de anoche, eres un hechicero de grado especial desde ya. Felicidades, estás en la cima sin haber hecho un examen. El tono de Gojo era jovial, pero había una seriedad subyacente. Sabía el peso de ese título, y la responsabilidad que conllevaba. Tu uniforme estará listo mañana. Por ahora, descansa. Has tenido un día interesante, añadió Gojo, antes de desaparecer tan rápido como había llegado. La soledad que Nagato había conocido toda su vida regresó en la quietud de la habitación, pero era una soledad diferente. No la opresiva falta de compañía, sino el eco de un nuevo mundo. Se sentó en la cama, su mochila aún a su lado. De ella, sacó la única fotografía que poseía. Una instantánea borrosa de él y Takeshi, sonriendo genuinamente, sus rostros sucios y sus ropas raídas. La sostuvo entre sus manos, sintiendo el dolor punzante de la preocupación, pero también una nueva esperanza. Takeshi estaría bien. Él lo había prometido. Con un suspiro, Nagato cerró los ojos, intentando procesar todo. Los círculos de su Rinnegan seguían grabados en su mente, la sensación de ese poder inimaginable aún fresca. ¿Cómo lo controlaría? ¿Cómo evitaría que se desbocara de nuevo? Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Nagato no soñó con los ojos Rinnegan. Soñó con Takeshi, sano y sonriente, en un campo de flores, un futuro que, de repente, parecía posible. El mundo exterior era peligroso, sí. Pero ahora, Nagato no estaba solo. Tenía a Gojo, una promesa de un hogar y de un propósito. Tenía una oportunidad de aprender, de crecer. Y tenía el Rinnegan, una técnica maldita innata que nadie más poseía, que nadie más entendía. Era su secreto. Su fuerza. Y el inicio de su nueva vida.